en varios estudios, sé que hay varias personas nuevas, y vamos a empezar a lanzar ciertos conceptos. Nos dice como parte de la introducción, el Apocalipsis presenta las soluciones de Dios para nuestro mundo caído. En los últimos capítulos se restablece el acceso al árbol de la vida. Se levanta la maldición y somos redimidos en la presencia de Dios. En cierto modo, el Apocalipsis es el libro de Génesis al revés, por lo que Génesis sigue siendo una clave importante para entender cómo se originaron los problemas del mundo. Uno de los temas claves, tanto como en Daniel como en Apocalipsis, es el gobierno del mundo, una sucesión de intentos humanos de controlar un planeta que pertenece legítimamente a Dios, y al que cuando este horrible episodio de pecado y rebelión termine para siempre, Él volverá a gobernar con justicia. Domingo 20 de abril nos enlaza a Nimrod y Nínive. El Edén fue creado como el lugar ideal para los seres humanos cuando entró el pecado. Dios no tuvo más remedio que sacar a la humanidad del jardín e impedirle el acceso al árbol de la vida, al menos temporalmente. Fuera del jardín, los humanos debían trabajar arduamente para subsistir. La vida se hizo más difícil, ya que tuvimos que convivir con el dolor y conseguir el sustento con el sudor de nuestra frente. Génesis 3, 16 al 19. Nuestros primeros padres confiaron en el rey legítimo, en que el rey legítimo les proveería un camino de regreso al jardín, y llevaron sacrificios a la entrada del Edén, en fiel anticipación de la redención que Dios ofreció desde el principio al mundo caído. El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Allí iba Adán y sus hijos a adorar a Dios. Otros, sin embargo, buscaron soluciones humanas para los nuevos problemas y así nacieron las ciudades. Estado con la intención de disfrutar de una vida más fácil y tal vez de recuperar lo que se perdió en el Edén. Esta introducción es bastante interesante porque hoy el pueblo de Dios es llamado como tal a salir de las ciudades. Y vamos a empezar a lanzar ciertos conceptos de lo que es el inicio y dónde vemos, de dónde se origina como tal el concepto de ciudad. Vamos a Génesis 4, versículos 16 y 17. Bueno, acá aparece el primer término de ciudad y viene por el linaje de ¿quién? De Caín. Pues por lo tanto no era el plan divino en que el hombre se apiñara en las ciudades. Ayer hablábamos un poco de lo que es el peligro para el hombre y hablábamos un poco del tema de posesiones y de la codicia. En la referencia de la carta ya nos decían de que el hombre crea las ciudades con el fin de crear como ese estímulo de lo que el hombre perdió en el Edén, como tener un poco las cosas más fáciles. Es un principio que podemos ver a través de una ciudad, pero sin embargo, por más que tengamos ciertos privilegios al estar dentro de una ciudad, si nosotros priorizamos lo espiritual, nos vamos a dar cuenta que es mucho más complejo. ¿Qué peligros podemos o qué referencia podemos hallar en el campo a diferencia como tal de la ciudad? ¿Qué conceptos podemos decir de la ciudad del campo? La diferencia. ¿Cuál sería el propósito de Dios? Porque estemos en el campo y no estemos en la ciudad. ¿Qué ganamos? ¿Qué perdemos? Pues el campo es una actividad, todo el tema de dirección, todo lo que nos lleva a meternos. Bien, Raúl. Yo digo que el campo nos acerca a Dios. En el campo vemos humanos creadores, vemos la naturaleza, y en la ciudad nos aleja de Dios. Mira, ya nos percibimos más con ruido, peligro. La contaminación, sobre todo las enseñanzas que vemos en la naturaleza. Hermana Sandra.
El campo realmente es esa manifestación de Cristo. Allí hay paz, hay una tranquilidad y un reposo y un contacto directo con el Señor que no lo hay, como lo dice el hermano, en la contaminación de la gran ciudad. No, y como dice también que salir de la ciudad del campo, los beneficios que vamos a obtener ahí, porque va a haber momentos difíciles donde nosotros no vamos a poder estar en el campo. Va a tocar estar en el campo, en la ciudad, va a tocar estar en el campo y ahí poner el sustento del día a día de nosotros, en aprender a sembrar para poder tener la alimentación, porque nosotros no vamos a poder a tener estos recursos, porque si no estamos registrados con lo que el gobierno pide, nosotros no vamos a poder vivir de aquí. Es una de las reparaciones. Ese concepto de facilidad, pues lo podemos ver claramente. En el campo las cosas se ponen un poco más complejas, pero nosotros priorizamos la facilidad, tener centros comerciales, tener tiendas, de vivir como en esa vida de consumismo, de nuestros propósitos y nuestros alcances. Pero si nosotros priorizamos, como estábamos hablando anoche, de lo que realmente es importante, pues priorizaría como tal lo espiritual. ¿Cuántas tentaciones y cuántos tropiezos te enfrentas día a día en una ciudad? Desde la contaminación, desde problemas, desde la maldad, desde la delincuencia, desde el tiempo. Hoy cuánto gasta una persona para ir a su trabajo desde su casa, sobre todo en Bogotá. Hacían un cálculo, casi son 4 o 5 horas diarias y lo que representa es un año. Mientras que en ese ajetreo y en ese estrés podemos estar en el campo, en esa conexión como tal con Dios. Pero es interesante porque en el concepto que nos daban acá, en la ciudad es prácticamente como tratar de disfrazar un poco de lo que el hombre perdió en el Edén. En medio de esa falsa comodidad, estaríamos perdiendo lo más importante que se encontraba en el Edén, el árbol de la vida. Podemos perder como tal la eternidad. Y es mucho más fácil perderla en la ciudad que en el campo. Tampoco irnos al otro extremo de decir que nos aislamos para no contaminarnos, porque recordemos que tenemos que ser luz en el mundo. Génesis 10, versículo 6. ¿Qué dice? Los hijos de Cam, Israel, y Canaán. Aquí vamos a ir jalando un poco el concepto de lo que eran ciudades. Ya vimos de dónde viene, de Enoch, dos linajes totalmente diferentes. De hecho, hay una serie en HBO y la gente relaciona mucho ese Enoch con el Enoch que fue al cielo, que viene como tal de parte del pueblo de Dios. Pero recordemos que Enoch viene la palabra iniciado. De ahí siguiendo ese linaje, después del diluvio, pues vemos a los hijos de Noé, citamos a Cam, Cus, Israel y Canaán. Pasemos del 8 al 12. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino. Aquí aparece la primera palabra, reino. Es la agrupación como tal de varias ciudades. Babel, Erech, Akkad, Calneh, en la tierra del Sinar. Y de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth y Cala. Y Resen entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. ¿Qué citamos de Nimrod? Porque Nimrod es importante marcarlo sobre todo para este tiempo. ¿Qué ha mostrado el ministerio en cuanto a Nimrod? ¿Quién es Nimrod? Nimrod, el nombre de Nimrod significa rebeldía. En ese entonces, pues, abundaban mucho los animales, pero acá en un concepto, pues, que era cazador, no solo de defender a su pueblo de estas fieras, sino que era cazador como tal del pueblo de Dios. Se hizo rey y también sacerdote. Fue implementando una serie de cultos y aberraciones bastante grandes. Y recordemos que este personaje fue muerto y partido en pedazos. Y su esposa Semiramis
Digo que había tenido como tal, después de la muerte de este personaje, un hijo ilegítimo, pero ella dijo a través de la promesa que se encontraba en Génesis 3:15, que vendría un salvador de una mujer. Ella dijo que había concebido como tal, así como lo vemos con Jesús, pero que ese era Nimrod, dios solar. De esto pues se está hablando bastante a través del culto a Semiramis. De hecho, Víctor dijo que hoy iba a presentar un dato nuevo en referencia a estos datos que hoy estamos como tal citando. Aquí va a ser interesante ir jalando del hilo del concepto de qué linaje empezó a establecer como tal el tema de ciudades, de reinos. Y aquí nos va a citar algo que vamos a estudiar ahora más adelante, que es la ciudad de Nínive. Génesis 11, del 1 al 4. Génesis 11:1 inicialmente. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Era entonces una sola lengua. Y del 4 al 9 dice lo siguiente. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Recordemos que este concepto que vemos en este versículo no es precisamente que ellos quieran llegar al cielo. Todo lo contrario, quieren como tal alejarse de Dios. Marca el principio de esa rebeldía. Como ya pasó el diluvio, construyen una gran torre. Por si Dios los vuelve a castigar, inunda la tierra, pues esta vez no los alcance. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, y aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. ¿Será que solo un solo lenguaje? Todos tenían un solo propósito. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir hasta lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Vamos a enlazar esto que acabamos de leer con Hechos 2, del 1 al 4. ¿Qué referencia y qué relación puede haber allí de lo que acabamos de leer en la Torre de Babel, que es Dios que hace confundir sus lenguas, a esto que leemos en el Pentecostés? Del 1 al 4. El título dice, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué relación y qué conclusión sacamos de esos dos textos? De lo que leímos en Babel y de lo que estamos leyendo aquí a través del derramamiento del Espíritu Santo. Y allá era confusión y aquí era el Espíritu Santo. Ajá. El idioma es simplemente un idioma, porque ustedes están haciendo los idiomas que conocemos. Y ya está llenarse con la luz. Pero acaba ligado en el derramamiento del Espíritu Santo, que tiene que ver también con lenguas. Recordemos que los apóstoles no eran instruidos, no tenían estudio, y pues parar el evangelio es algo importante. ¿Alguien más? Podemos ver una relación de los dos textos de Babel con lo que el Espíritu Santo. Hermana Ruth. Sí, como dijeron los hermanos allí en Babel, podemos ver que es confusión, pero es muy interesante saber que el derramamiento del Espíritu Santo no es que fueran lenguas desconocidas, o sea, no que el Espíritu Santo los puso a hablar así como hablan aquí en las iglesias, no. Eran idiomas que
que eran conocidos y eran los idiomas de todas las personas, aquellas que estaban reunidas en Jerusalén en ese momento, por motivo de la Pascua. Entonces, por eso se les hacía a ellos tan extraño que ellos, siendo hombres tan humildes, pudieran hablar las lenguas, que ellos les pudieran entender en las lenguas que cada uno de ellos tenía en su nación. Entonces, eso es lo importante, saber que no fue algo que eran lenguas que no se entendían, sino que eran lenguas, o sea, idiomas que en ese momento existían, y los apóstoles, el Espíritu Santo les dio que hablar en esos idiomas para que los que estaban allí en Jerusalén pudieran entender el mensaje. Por tanto, ese día llegaron a ser 3,000 personas que se convirtieron al Señor. Hermana Sandra. En el anterior texto, hermano, en Babel estamos hablando de la unión de pueblos enteros, de gente entera que estaba trabajando en función a un mismo espíritu de maldad, un mismo espíritu equivocado. Y en este nuevo texto, acá en Hechos, estamos hablando de un derramamiento del Espíritu Santo, del verdadero Espíritu, donde permite que sea llevado, ese derramamiento de ese Espíritu sea llevado a muchas lenguas, a muchos pueblos. Eso también nos habla de lo que está haciendo nuestra iglesia. Se está llevando el mensaje, esperamos evidentemente en este gran derramamiento, pero estamos llevando de una forma unida al Espíritu Santo, a la voluntad de Dios, el mismo mensaje, pero es el mensaje del Señor. Un mensaje cierto, verdadero, actual, acerca de la profecía y de la venida del Señor. María Reiki. Bueno, vemos que desde el inicio de los tiempos también era un nuevo gobierno mundial. Siempre ha querido tener todo el mundo dominado. Entonces en Babel lo que ocurría era eso, se estaba estableciendo un nuevo orden mundial. Todos los hombres estaban en pos de un solo objetivo, como lo están hoy. Entonces el Señor, porque todavía no era el tiempo y necesitaba rescatar esa grey para que viniera ese prometido, se cumpliera la parte del plan de salvación, lo que hizo fue que le dio idiomas diferentes o lenguas diferentes para que no se entendiesen entre ellos, pero no era que lo que los unos hablaban no era coherente, sino que no se entendían porque ahí el Señor creó varios idiomas. Y por eso también dice allí que ellos se agruparon, los que hablaban en la misma lengua, y se esparcieron por el mundo, porque esa era la bendición del Señor o el designio de Dios, que el ser humano no se agrupara en ciudades, sino que se esparcieran en la tierra. Para eso les dio la tierra. Y lo que pasó, bueno, con los discípulos fue que el Señor les dio a ellos, les abrió la mente y les dio la capacidad, sin haber estudiado ni ir hacer un curso de idioma, les dio la capacidad de entender todos los idiomas que estaban en ese momento en Jerusalén, creo que era, porque estas personas habían venido a las fiestas, ¿no? Que se celebraban. Entonces el Señor les dio la capacidad de hablar y de entender todas estas lenguas, estos idiomas. Amén. David, tienes el micrófono cerrado porque yo lo cerré porque no se oía bien. Todo lo que mencionan es correcto. En la medida de que Dios esparce a la gente, tenían una misma lengua y tenían un mismo propósito. Dios, que todo lo ve, todo lo sabe, sabía lo que iba a pasar a lo largo del tiempo. El tema de lo que iba a pasar en cuanto a los judíos, que iban a atesorar como para sí las promesas y el conocimiento de Dios, pero llegaría un momento en que iba a pasar como tal a los gentiles. Dios toma esa medida de cierta manera para dar un tiempo especial, de lo que siempre marcamos, es un Dios de tiempo. Pero hoy
a través de las distintas lenguas de lo que representa Babel y confusión, estamos llegando a esa misma unidad. Estamos llegando a ese principio de ir todos de la mano, sin importar las diferencias. No solo es un concepto de idioma, sino de creencias. Muchas veces, cuando miramos este relato de Babel, en que los constructores pedían algo que los de arriba realmente pedían algo totalmente diferente, hoy lo podemos ver si sentás a un testigo de Jehová con un mormón, con un evangélico y un pentecostal, sus doctrinas en lo que creen van totalmente contrarias, incluso entre lo que ellos hablan. Pero sin embargo, estamos llegando en un punto en que todos vamos de la mano, de un ecumenismo. Gran parte de eso es la reunión que se está llevando hoy en el Vaticano, de los grandes líderes religiosos. Hoy se construye realmente una Babel. Pero si en ese entonces Jesús toma esta medida para esparcir y dar tiempo, ¿cuál sería entonces la solución para este tiempo? Cuando a pesar de las distintas lenguas, distintas doctrinas, todos están alcanzando ese propósito que querían en Babel. Un gobierno unificado, una sola religión, una sola economía y un solo líder. Lo que no lograron allá lo van a lograr ahorita. ¿Cuál será la medida entonces que tomará Jesús esta vez? Habrá más tiempo. Mateo 24:14. Sí, sí, porque Profecía importante, será predicado este evangelio. Recordemos que Babel los esparció a todos, hasta el último rincón. Aquí no hay excusa para las personas que digan, yo nunca escuché este mensaje. Pues por lo tanto, ¿cómo voy a ser salvo? Dios, con su infinita misericordia, sabía que el papel de los apóstoles a través del derramamiento del Espíritu Santo era ir a predicar. Esa barrera del idioma iba a ser un problema. Y hoy no lo está haciendo. Estamos viendo cómo distintas nacionalidades hoy escuchan este mensaje, hoy aceptan estas verdades para este tiempo. Y vemos claramente cómo ese aplicativo allí, de que Dios todo lo tenía muy controlado, de lo que iba a suceder en cuanto a la humanidad. Hoy hacemos parte de llevar este evangelio a todas las naciones. Entonces vemos ese aplicativo de que no es simplemente para un linaje, no solamente es para los judíos, en este no solo para los adventistas. Cada persona escuchará este mensaje y tomará una decisión. Vemos en el Antiguo Testamento versículos de que hay personas que van a ser salvas sin haber escuchado de Jesús. ¿Y que son estas huellas en tus manos? Fui herido en casa de mis amigos. Pero para este tiempo no hay esa excusa. A través del internet, los medios de comunicación, audios, prédicas, mensajes cortos, libros, literatura, por todos lados la gente hoy tiene una oportunidad en sus manos de poder escuchar este mensaje. Génesis 12, del 1 al 4. ¿qué dice? Dios llama a Abraham, ¿sí? Pero Abraham había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendieren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. ¿Por qué llama Dios a Abraham que salga de los caldeos? ¿Por qué tiene que salir de allí, de esa ciudad pagana? ¿Por qué debe salir? Por la maldad. ¿Qué más? Pero quiere también como personal cosas que están fuera de Porque tiene propósito. A través de esa salida de Abraham, Abraham iba a rescatar un pueblo que estaba perdido en esa maldad. Iba a rescatar un pueblo. Abraham Dios le pidió que saliera de allí para formar un pueblo.
Él quería formar un pueblo, aunque Abraham, estando en medio de tanta idolatría y de tanta maldad, de todas maneras él era un hombre justo y un hombre que amaba a Dios. Por ende, él lo saca de allí y para formar ese pueblo que él quería que fuera el que llevara el evangelio a todo el resto de pueblos de ese entonces para que lo conocieran. Aquí son muchas cositas que podemos extraer. Una de ellas, Dios llama a este hombre de una ciudad pagana. Seguramente no veo a Abraham pasando por el fuego a sus hijos y sacrificándole a los dioses. Porque recordemos que hay una ley escrita en nuestra mente, en nuestros corazones, pero sin embargo es muchas veces el prejuicio que nosotros muchas veces hacemos de que no damos por sentado y que tal persona se pueda salvar por el medio en el cual se encuentra. Y siempre matizamos las sorpresas que nos llevaremos como tal en el cielo. Otra cosa interesante es que él sale y obedece. A Abraham se le conoce como el padre de la fe. A los 75 años, recordemos que muere a los 175. Hoy muchos de los que están en este grupo se ven en esa decisión difícil, porque no es fácil, de salir, de cambiar de residencia. Hoy pues prácticamente estamos en esta ciudad, lo que es Pereira, armando un proyecto, pero pensado en avanzar la obra. Acá no es incomodidades, acá no es simplemente por venir a divertirnos o por no sentirnos tan solo que estemos juntos. Pero ¿cuánto nos pesa este tipo de decisiones? No solo para los que van a llegar a Pereira, sino también para muchos de nosotros en cuanto a esas decisiones. ¿Cuánto nos aferra como tal la ciudad? ¿Cuánto lo pensamos? Leemos este capítulo y no nos ponemos a pensar lo difícil que pudo haber sido para Abraham dejar su tierra, su nación, su lenguaje, sus padres, y tomó esta decisión, obedeció. Posteriormente, pues lo que pasó con sus hijos, que ya lo sabemos, pero hoy nosotros estamos en ese llamado de salir. ¿Y qué nos aferra y qué nos dificulta a nosotros para obedecer? Y eso que Abraham, como tal, no tiene el mensaje que tenemos nosotros. Abraham no se le estaba diciendo que en 6 años se acababa el mundo. Bueno, esto se va a acabar, entonces, pues por lo tanto, yo no tengo nada que perder, te voy a hacer caso. Hoy nosotros tenemos esa ventaja en cuanto al mensaje, lo que vemos, pero a la hora de esa certeza de pasar como tal a la práctica, ¿cuántos nos cuesta como tal? Les he ido compartiendo muchas noticias que tienen que ver con ese control, que tienen que ver con el dinero 100% digital, con la nación total de la economía, que está muy pronto a suceder. El tema de cámaras, de vigilancia, cada vez hay pueblo de Dios. Las cosas se hacen mucho más complicadas de lo que está pasando en los Estados Unidos y nos marca un poco el panorama de lo que ya sabemos, pero pues a la hora de decidir nos cuesta demasiado. Diríamos 75 años, si estuviera empezando, es que Abraham tenía mucho que vivir como tal donde está, tenía muchos proyectos que realizar, seguro él también tenía sueños como los tenemos nosotros, pero él obedeció y es algo que hay que resaltar. Recordemos que la parte, el énfasis de lo que será esta escuela sabática es el principio. Ellos citaron Apocalipsis 18 y vamos a mostrar por qué Apocalipsis 18 es importante, más allá de lo que simplemente citaron como un texto y porque esto tiene que ver en profecía. Hermano Vicente. Sí, sé que vaya para allá, para el Apocalipsis 18. La verdad es que ese Apocalipsis 18 se refleja en Abraham, se refleja en Moisés de diferentes maneras. A Abraham no le faltaba nada en Ur de los Caldeos, todo lo tenía, era un hombre prominente, de hecho sale con fortuna de ahí de Ur de los Caldeos, pero el Señor lo llama para que sea el padre de la descendencia, de su descendencia que iba a ser como las estrellas. Mencioné a Moisés porque Moisés tuvo que salir 40 años a desaprender lo que había aprendido con los egipcios y el Señor lo retorna a liberar a su pueblo. Ahora el llamado es para nosotros a salir de esa Babilonia y simplemente a veces vemos la Babilonia como el concepto de iglesia, pero esa Babilonia es todo lo que está desorden en nuestras vidas, todo lo que esté en desacuerdo con la palabra de Dios.
Entonces es importante ver cómo el Señor dice su palabra, que Él nos llama a los desocupados. Él llama a gente que está ocupada y que está también en ciertas posiciones para que se deshagan de todas estas cosas de Babilonia y se entreguen a Él y se pueda llevar ese mensaje. ¿Cómo podemos soportar estos momentos finales? Estaban unidos, unánimes, y repartían todas sus cosas y repartían el pan, y entonces vino sobre ellos el Espíritu Santo. Hay que clamar por ese Espíritu Santo, hay que orar y hay que estar siempre. No es solamente cada vez que nos reunimos en Pereira, es todos los días que nos quede en esta tierra. Esa relación con Dios es diaria. Gracias. Bueno, lo que llevamos de la escuela sabática, donde aparece la primera ciudad. Está silenciado. ¿Dónde aparece la primera ciudad? En lo que hemos hablado. No, en el nombre. Enoch. Enoch. ¿Cómo tal el nombre de su primera ciudad? Enoch como el nombre de su hijo. Llegamos a Nimrod. Empieza a fundar varias ciudades. Instituye como tal un reino. ¿Qué ciudades mencionó que fundó Nimrod? Nínive. Vamos a estudiar el pasaje en Nínive, en Jonás 1, del 1 al 5. Y aquí vamos a empezar a mirar la referencia de lo que esto tiene que ver con el mensaje para nosotros. Jonás. Capítulo 1, versículo del 1 al 5. Vamos a estudiar varios pasajes y analizar varios conceptos acá. Vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. El papel de Jonás, de ese profeta, fue exactamente la función y la misión de cada uno de nosotros al escuchar y aceptar este mensaje. Hay que ir, denunciar que pronto viene el juicio de Dios, que pronto está su regreso, las verdades que hoy nos está mostrando. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Qué significa Tarsis? Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a España y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, para España, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a España, lejos de la presencia de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave, zarandeo. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarse de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, se había acostado y dormía profundamente. Hoy hay una gran tormenta en el mundo, un mundo conmocionado. Realmente cuando les comparto el tema de noticias cada vez es más complejo, porque ya es muy difícil entrar a resumir si es política, si es guerra, si es pandemia, si es colapso, si es hambre, si es peste. Por todas partes estamos viendo esta tormenta. Y si nosotros vamos a representar a lo que es el profeta de Dios en cuanto a llevar ese mensaje, lo que tiene que ver con el pueblo del tercer Elías, ¿cuántos de nosotros a manera personal, en medio de esa tormenta, estamos durmiendo profundamente, aún teniendo el conocimiento que tenemos? Jonás 3, del 1 al 5. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en el tren, en 3 días de paso. Y comenzó a mirar la ciudad de estaba que había 40 días esperanza.
Hasta el 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron un ayuno y se vistieron de saco desde el mayor hasta el menor. Pregunta, ¿cuál es la diferencia de este segundo llamado de Jehová a Jonás que no encontramos en el capítulo 1? Y tiene que ver con un mensaje de nosotros. ¿Cuál es esa clave? Debe tener relaciones con Jonás, como Dios le estaba mostrando a Jonás que esa tierra iba a ser destruida en este tiempo. Ahorita encontramos esta verdad de que el Señor viene y de cada uno como prueba de que sí se puede saber, que no se podía quedar puro. Esa es una clave, pero hay un concepto que no vemos en el capítulo 1 si estamos viendo en el 3. ¿Dónde está esa diferencia? Es la segunda vez, le manda exactamente la misma misión. ¿Qué diferencia encontramos del capítulo 3 al capítulo 1 que ya leímos? Dice el tiempo, especifica el tiempo. Especifica el tiempo. Y él dijo que había partido ¿a dónde? A España. De su regreso en España, viene con un mensaje puesto en un tiempo específico, 40 días. La relación de esa ciudad de un recorrido de 3 días, ¿qué podemos relacionar conforme a lo que hemos visto en el ministerio? Los dos milenios después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y el milenio, el séptimo. 4 y 3, 4 y 3, ¿qué tanto vemos? 4 ángeles, exacto. Pero miramos que el punto claro es acá, es hacer la misión de arrepentimiento. En este caso, los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y se vistieron de saco desde el mayor hasta el menor. Era la labor que tenemos que desempeñar el día de hoy a través de todo lo que estamos viendo. Pero ¿cuántos día a día nos cuestionamos en ese sueño profundo de decir o poner obstáculo a lo que Dios como tal desea de cada uno de nosotros? Nosotros mismos nos limitamos en la obra, en evangelizar, en predicar. No tengo el talento, no tengo tiempo, después lo haré, no estoy preparado, aún no es el momento, aún no me bautismo, aún no viajo. Con otra oportunidad, muchos me han llamado para el próximo evento. ¿Será que podrá haber un cuarto evento? No lo sabemos. Y la parte fundamental del mensaje que damos es un mensaje de advertencia, porque el mensaje que corresponde para nosotros es el último. Después de este llegan las plagas. Pero miremos la actitud que tiene este personaje. Estamos hablando de Tarsis, de España. Vamos a Primera de Reyes 10, versículo 22. Cris, una pregunta. ¿Es cierto que es correcto pensar, y pues lo podemos deducir de la Biblia, que Jonás no tuvo libre albedrío? No tuvo libre albedrío, ¿por qué no lo tuvo? Porque él decidió algo, pero Dios, mejor dicho, pues finalmente se hizo la voluntad de Dios, no la de Jonás. Cuando él decidió otra cosa, Dios hizo que se lo tragara la ballena y lo regresó. Pero en ese concepto, por desobediente, lo iba a matar. En vez de una ballena, se lo come un tiburón y hay que a la desobediencia de Jonás, no tiene otra oportunidad. Que él haya obedecido como tal a Dios fue su elección. En esta segunda vez pudo haber dicho que no y no haber ido. ¿Qué pasó con Elena de White? Antes de Elena de White, habían 2 personajes antes que ella. Los 2 no aceptaron la misión y le tocó el turno a ella. Jonás no cumple con esto. Jesús levanta a otro profeta y se van para Nínive. Dios en ningún momento lo obligó, fue elección de él. El reconocer en la tormenta, el reconocer en cuanto al milagro del pez, que le da una segunda oportunidad, se arrepiente. Esa oración en el estómago del pez es muy sincera, es hermosa esa oración, y él recapacita de lo que está haciendo. Si yo creo en este Dios, en el cual estas personas no tienen el conocimiento, yo tengo una misión, es recapacitar.
Ese es el punto en el cual nosotros nos encontramos. ¿Cuál es nuestra prueba que nos hará recapacitar? Es lo que hay que venir a analizar. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 22. Hermano Vicente, ¿vas a hablar o la mano se te quedó levantada? No, es el mismo caso de Balaam, si podríamos decir con lo que acaba de preguntar Jennifer, que no tuvo libre albedrío, porque él quería hacer y el Señor no se lo permitía. Y digo yo, pues señalar que también hubo un animal involucrado, la asna, la burra que le habla, pero él siguió insistiendo, él tenía su libre albedrío. Jonás recapacitó al ver el poder de Dios con todo lo que había sucedido y tomó su decisión de seguir a Dios, de cumplir con el llamado que le había hecho Dios. Pero Balaam insistió, o sea, libre albedrío, él no se lo va a quitar a ningún ser humano. Primera Reyes 10, capítulo 10, versículo 22. Porque el rey tenía en el mar una flota de las naves de España, con la flota de Irán. Una vez cada 3 años, la flota de España traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. La referencia y las ilustraciones, de hecho la cartilla tiene ese título, imágenes y símbolos, que resaltan la Biblia, que siempre vamos a encontrar de España. Riqueza, está no solo en cuanto a lo material, el oro, que representa como tal el oro, de ese mensaje, esas verdades, es una parte rica en piedras preciosas. Relacionamos a esto con el mensaje de Miller, del hombre de la escobilla, que limpia ese tesoro, limpia esas joyas. Y hoy es lo que enseñamos, lo que mostramos. Este mensaje viene de España, un mensaje rico en un conocimiento, en respuestas, en verdades, que hoy, como estábamos estudiando anoche, no hay manera en sabiduría humana de contradecirlas. Volvamos a Jonás 4, del 1 al 3. Del 1 al 3, Jonás 4, del 1 al 3. Pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó. Se apresuró y se enojó. Lloró Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios, clemente, piadoso, tardo en enojarte, y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte? Y salió Jonás de la ciudad. Hermano Vicente. No, se me quedó levantada. Perdón. Bueno, acá en este capítulo, ¿qué pasa con Jonás? Está molesto porque Dios decide perdonar a esta ciudad que se refugió. El papel que muchas veces se toma como juez, eso es un tema importante que tocaremos en el evento, que nos corresponde no juzgar y en qué parte es válido y en cuál no. Pero en este caso es más la imagen de lo que la gente va a pensar de Jonás. Él va a decir: estuve hablando que en 40 días esto iba a ser destruido y resulta que no se va a destruir. ¿Dónde va a estar mi reputación? ¿Dónde voy a quedar como tal mi orgullo, mi ego? ¿Qué van a decir de mí? Hoy, a través de lo que es este mensaje, muchos tomamos el papel de saber a quién le damos el mensaje.
Seguramente no nos preparamos igual cuando vamos a alguien de estudio, de corbata, en un restaurante, en un buen barrio, a dar el evangelio a personas de la calle, por ejemplo, personas de la cárcel. En esto creo que nos falta demasiado, porque ¿cuántos hemos realizado obra misionera en la cárcel? Y seguramente por lo que creemos podamos estar en la cárcel, muchos de nosotros, no porque vamos a hacer algo malo, por el tema de nuestras creencias. Personas que son abandonadas allá en un hospital, pero nosotros nos damos como ese estatus de decir, bueno, yo cumplo con la obra, sin embargo, pues yo decido a quién dársela. Decido como si fuéramos, como que nosotros decidiéramos quién merece o no estar en el cielo. Este es el papel de lo que Jonás está haciendo acá. Más vale su reputación que agradecerle a Dios por ser grande y misericordioso. Hoy si miramos por encima del ojo a las demás iglesias, porque no tienen las verdades que tenemos nosotros, nos convertimos en un Jonás. Porque Dios, ¿cómo va a perdonar a un católico que estuvo adorando imágenes toda la vida? Es un concepto que lo leemos, pero que sigue muy vigente en nuestra sociedad. Leamos desde el 8 al 11. Bueno, hay algo que Ya usted tiene el nuevo tremendo. del 8 al 11. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solar. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Aquí bien podemos ver claramente en ese pasaje la soberbia de Jonás, ¿sí? El orgullo de Jonás, de él en su humanidad, lo que era él, le dio tan duro por esa calabacera que salió de la noche a la mañana y quiso menospreciar la misericordia de Dios por un pueblo que yo no conocía. Entonces yo digo, es que yo por eso quería él, que yo sabía que usted es corazonal, me va a decir que no me va a destruir. Entonces miramos ahí esa capacidad del ser humano que se atreve por encima de él a decir, es que yo sabía que usted iba a hacer otra cosa y por eso yo no quería obedecer. En el orgullo que tenemos nosotros en la cabeza, es un mensaje muy reflexivo. Además, pero hay algo que es fundamental y eso en el estudio pues con la hermana Analia y hacía saber que yo no soy de los grandes estudios, demasiado me refiero a esa parte de preparación y todo, ¿cierto? Pero sí entiendo de que Dios a usted le da las herramientas, ¿cierto? Es lo que pasó con una nación. Él le dio todas las herramientas y toda la cuestión. Entonces la cuestión es, si yo sé que me da las herramientas, o edifico, o a través de mi orgullo me hago entender. Se va pasando, ¿cierto? Sí, es más sencillo yo ir a esconderme con todo el conocimiento que tengo, o con lo que he aprendido, voy y edifico como Dios me está pidiendo que lo haga, ¿cierto? Porque yo tengo que llevar ese mensaje no puede quedar conmigo. Yo es algo que yo con mi esposa, y acá que la familia lo hemos hablado. Yo no puedo decir que no estoy preparado, no. Dios a usted lo prepara. Y cuando usted llega al mensaje, Dios pone las palabras para que ese mensaje llegue de una forma u otra. Así como le tocó a Jonás. O va o va. Ahí no hay más de otra. Bueno, no sé quién será mundo. Adelante. Hola, muy buenos días. Miren, mi opinión era que tal vez Jonás estaba enojado con la ciudad por las cosas que veía. Y es como dice uno, le predica a otra persona o le dice y la persona no hace caso. A veces uno quiere que la condenen ya.
y no quiere que haya perdón para esa persona. De ahí tal vez Jonás estaba enojado contra Nínive y no quería que Dios la perdonara. Gracias. Sí, mi hermano, muy bien. Importante porque resalta, Dios no pone esas cifras porque sí. No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. ¿Por qué contabilizarlas? ¿Por qué no 110, 130, 150? ¿A qué nos llevaría ese 120? 120 años de Noé, ¿qué más? Cerramiento del Espíritu Santo. No. 120 jubileos, cada 50, 120 por 50 nos da 6,000 años. El punto es este, en el versículo 9, cuando dice tanto te enojas por la calabacera, y él respondió, mucho me enojo. Tú has tenido lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer. En ese espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. Hoy, ¿qué sucede en cuanto a la iglesia adventista y el ministerio del cuarto ángel? ¿No es algo muy similar? Sí. ¿Por qué se revelaron las verdades a ustedes y no a nosotros? Porque si ustedes, Dios sí los va a mostrar en qué son especiales ustedes de nosotros. Por lo tanto, a no seguir como ese conducto de que haya seguido con nuestros pastores y dirigentes, pues simplemente no los aceptamos. Hay una palabra de dos palabras fundamentales ahí. Orgullo y desobediencia. Orgullo y desobediencia, ¿cierto? Que por orgullo no van a llevar, no quieren aceptar el mensaje. Pues ellos fueron los pioneros, ¿cierto? Porque claramente los adventistas tuvieron esa oportunidad de seguir estudiando y se entrenaron, ¿cierto? No querer aceptar. Ahora que alguien de allí mismo, porque siempre lo hemos visto también en el conflicto de los siglos, que de la misma iglesia católica salieron los reformados, ¿cierto? Ahora, de la iglesia adventista salen reformados, ¿cierto? Entonces, por eso el orgullo allí, ¿cierto? No va. Y la desobediencia, porque lo que ellos deberían es aceptarlo y obedecer, porque el mensaje debe seguir transmitiéndose. Ahora, ellos son una iglesia realmente conformada, y lo que deberían ellos es, decir, ¿cómo adelantaría el mensaje? Pero ¿por qué no adelanta? Porque el enemigo también allí está haciendo lo suyo, ¿cierto? Y hay que orar por ellos, porque es nuestro deber. Como hijos de Dios, también orar para que ese mensaje así empiece a ser colocado en cada uno de ellos. Pasamos a lo que dice la cartilla de la iglesia adventista el día miércoles, dice lo siguiente. Israel pidió un rey humano, petición que condujo a la caída moral de la nación. Los reyes se volvieron progresivamente más malvados hasta que Dios permitió que los babilonios llevaran cautivo a su pueblo con una forma de corregir su rumbo. Algo similar ocurrió en la historia de la iglesia cristiana, aunque no debían estructurarse con una nación pagana. Cuando Constantino llegó al poder y profesó ser cristiano, los creyentes se sintieron aliviados, pues la persecución había terminado. Eso fue una bendición para la iglesia. Luego pensó que podría aprovechar el poder del emperador para su propio beneficio. Algunas importantes discusiones irrumpieron entre los cristianos del cuarto siglo. Cuando la iglesia vio que no podría resolverlas, le permitió al emperador que intervenga. Gradualmente, el obispo cristiano de la ciudad de Roma adquirió un mayor protagonismo. Aunque antes era un obispo superior entre iguales, el Estado comenzó a intervenir en asuntos religiosos. Y una vez que el Estado tuvo un pie puesto dentro de la iglesia, las cosas fueron de mal en peor. Al igual que en el antiguo Israel, muchos de los capítulos más oscuros de la historia cristiana son el resultado directo del compromiso de la iglesia con el mundo. Usted lee esto y se la tiene muy clara. ¿Y qué está pasando con los dirigentes adventistas en esta agenda del ecumenismo? ¿Qué pasa con los dirigentes que están siendo parte de esto? O sea, es como una denuncia en el cual muestran dos caras totalmente diferentes, porque todo lo que acaban de decir es muy cierto. El peligro de la unificación de la iglesia con el Estado, lo que está a punto de pasar en los Estados Unidos. Ayer les enviaba algo interesante en cuanto a la portada de la revista de Economist. Ese simbolismo es muy interesante analizar.
del mensaje que nos están dando ahí para el 2028. Y ellos plasman este mensaje a través de lo que está pasando el día de hoy, pero con un derrotero totalmente diferente. Seguramente, pues en lo que se está investigando, si en esos líderes que ven el Vaticano en este momento se encuentra algún adventista. Ahora pasemos al hecho donde nos citan. El propósito divino para el establecimiento de la nación de Israel, cuando leemos el capítulo el día jueves, es muy ambiguo lo que nos plantean en cuanto a Israel. No nos sabe si está refiriendo al presente o al pasado. El propósito divino para el establecimiento de la nación de Israel fue el mismo para la iglesia. Él anhela que su pueblo atraiga a los pecadores a Cristo. El llamado del mensaje de los 3 ángeles proclamado por su iglesia no se dirige a unos pocos elegidos, sino a toda nación, tribu, lengua, pueblo. ¿Y por cuál fue el texto que empezamos? Daniel 7:14. La relación de cómo comenzamos y cómo vamos a terminar. Recordemos el texto para memorizar. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Continuando con la lectura, nos cita Apocalipsis 14:6. Inmediatamente habla de Apocalipsis 18, que lo vamos a leer nuevamente. Apocalipsis 18, del 1 al 4. El mensaje del 4º ángel. Y aquí que es primera vez que yo escucho que los adventistas habla de Apocalipsis 18, el mensaje de 4, que ellos, como me dijo a mí esta persona de esta iglesia, que el mensaje de 4 era relevante. Y veo aquí en esa cartilla lo que está hablando. No, pero hay que poner cuidado con eso porque aquí lo cita Apocalipsis 14:6 y Apocalipsis 18:1. Pero en ningún momento lo reconoce como otro ángel que baja del cielo. Nos están hablando de 3 ángeles. Si fuese así, aquí iría los 3 ángeles de Apocalipsis 14, más el que se añade en Apocalipsis 18, pero en ninguna parte dice eso. Simplemente hay una relación, como si fuese parte del mismo mensaje, que en cierta manera lo es de lo que pasa en cuanto al tercero, la repetición del segundo y del primero, pero es un ángel totalmente distinto. Porque dice que toda la tierra será iluminada con la gloria de Dios antes del regreso de Cristo. Lo cita cuando lo reconoce como un ángel adicional a los 3 de Apocalipsis 14. Apocalipsis 18, del 1 al 4 dice lo siguiente. Después de esto vi a otro ángel. Ya habían 3 en Apocalipsis 14. Sumamos el 4. Descender del cielo con gran poder, con gran potestad. Y la tierra fue alumbrada con su esplendor. La tierra, la totalidad, cada rincón de este planeta. Y clamó con voz potente diciendo, cayó la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aplicativo total a lo que está pasando hoy en el Vaticano. Todos son líderes allí reunidos, distintas creencias, pero yendo como tal de la mano, en este nuevo orden mundial, volviendo a lo que ya hemos hablado de Babel. Porque las naciones han bebido del vino del ardor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Las naciones. ¿Cuántos presidentes se encuentran hoy en el Vaticano? Hermana Sandra. Hermano, perfecto todo lo que realmente dice allí la Biblia, pero hago en este momento alusión y bueno, me corrigen si no es así. Cuando aquí los adventistas en esta revista dicen lo que usted acaba de corregir allí, predice que toda la tierra será iluminada con la gloria de Dios antes del regreso de Cristo. También podría ser que eso estuviese siendo muy amplio y le estuviera dando como esa mofa y esa creencia, como iluminando esa creencia de que la venida de esos 1000 días también, como pensándolo de esa manera, la gloria sería en la tierra, mas no en unión y en el cielo con Dios. Como vivir ese tiempo de gloria como en la tierra, lo que sabemos que no es.
Pienso de pronto en este momento eso, hermano. ¿Me corrigen, por favor? En la literatura de la Iglesia Adventista, ese punto como tal de que ellos se lancen a cambiar esa doctrina, en lo personal no lo he visto. Pero cuando miramos, por ejemplo, de Gandhi, que hace parte del ecumenismo que está llevando a cabo la Iglesia Adventista, ellos están participando en este momento de la década de la resurrección, que es que Cristo del año 2030 al 2033 estará en la tierra con nosotros. Por lo tanto, siendo un dirigente adventista, apoyando este tipo de doctrinas que no vamos a encontrar en la Biblia, es haciendo y preparando el camino para Satanás, que civilizará la tierra. Pero literatura como tal adventista, no he visto que se arriesguen a una tal a ese punto. Lo vimos con dos cartillas anteriores con el tema de Israel, de resaltando a Israel como esa nación escogida, algo muy ambiguo porque sabemos que el Israel actual nada tiene que ver con ese pueblo elegido por Dios. Versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis nada procedente de sus plagas. Después de este mensaje, no hay otro. Salid de la ciudad, salid de Babilonia. Abraham salió de la ciudad y posteriormente Ur de los Caldeos es destruida. Noé se sube al arca y posteriormente viene el diluvio. Lot sale de Sodoma y Gomorra y la ciudad es destruida. Aquí vimos que Dios perdonó a Nínive, pero volvieron a seguir sus pasos y después Nínive fue destruida. Esto es un aplicativo que lo hemos estudiado muchas veces a través de que Dios retiene por medio de su gracia los castigos para cada parte donde nos encontramos. Hoy simplemente no podemos decir es que somos muy de buenas porque esos terremotos en Turquía, en Myanmar, ¿por qué no llegamos? No es porque seamos muy de buenas, sino porque Dios en su infinita misericordia nos da una gracia, un tiempo extra, pero hay que saberlo aprovechar. Pero esto marca el salir de esa confusión, el salir de donde empezamos, de Babilonia, de esas doctrinas, en el cual es el mensaje claro para este tiempo y que aplica totalmente para la iglesia adventista que realmente perdió el rumbo. ¿Algún comentario, algo más para agregar? ¿Alguna duda, inquietud? Excelente. De los que están conectados. La referencia en cuanto a lo profético. Ellos reconocen que tercer día son como una cabeza. Sí, un pueblo. Es un matrimonio, pero es una cabeza. Reconocen el tema de Tarsis, de esas verdades, de esas piedras preciosas, en cuanto a esas verdades que saldrían de allí. Hay mucha tela para cortar, desde lo que implica Saulón, el tema de la ubicación en el pectoral del sumo sacerdote, muchas cosas que nos llevan a ver que realmente estamos en el mensaje correcto, y no porque seamos los más listos, sino que un día Dios tocó a nuestra puerta y supimos tener quizás la humildad para escuchar este mensaje. A muchos nos habrá costado un poco más que a otros, pero gracias a Dios hoy estamos acá. Gracias a Dios hoy gozamos de este conocimiento y podemos ver un panorama totalmente diferente. Hoy quizás hay mucha gente sentada viendo lo que pasa en el Vaticano y será una noticia más. Nosotros nos estremecemos con cada suceso de lo que va pasando en el mundo y a la vez nos da certeza y le damos gracias a Dios por haber estado en este mensaje. Y seguimos orando por las personas como tal que son las que nos instruyen, las que nos guían, de las cuales aprendemos día a día, para que Dios siga como tal proveyendo salud y bienestar para estas personas y tratar de aprovechar lo que no se pueda. El tema de la censura en Internet está muy complejo. Hoy a través de ministerios lo más aconsejable es tratar de guardar esas conferencias en un disco duro. En el momento que no tengamos acceso a Internet, en el momento que seguramente bloqueen la página del ministerio, de ahí en adelante nos vamos a defender solo con lo que tenemos y hayamos estudiado. No, hoy tenemos el privilegio de que entramos, pero es que esa serie de 14, 15 programas, cada uno de 2 horas, yo ya no tengo tiempo para ver todo eso. Y es la preparación para el día de mañana. Incluso lo estamos viendo el día de hoy. Hay personas que ya, de muchas de las cosas que Víctor estuvo hablando desde 2006, hoy las están viviendo en carne propia. Hoy vemos la profecía ante nuestros ojos.
Por lo tanto, ese es el llamado a nosotros ver que no es simplemente un concepto de llenarnos y ver cada uno de estos símbolos, si simplemente no estamos yendo a la práctica. El llamado de salir de la confusión también implica ese llamado a salir de las ciudades. No todos quizás lo podamos hacer, no todos estemos llamados. No salido de las ciudades, no contaminarse, eso es un punto importante, pero no porque se creyera más alto que los demás. Él iba y estaba en esa relación más estrecha con Dios que no podía tener en una ciudad, pero volvía y enseñaba, porque hay que velar por las almas, estén donde estén en el mundo espiritista, estén en la iglesia católica, en los pentecostales, en los testigos de Jehová. Dios, si hubiera venido a morir para sacar a una sola persona, lo hubiera hecho igual. Y no tenemos que tomarnos ese papel de a quién le doy o no le doy el mensaje. ¿Algo más por agregar antes de hacer la oración y terminar? Ok, vamos a orar. No podemos ser como Jonás, ¿no? Salir corriendo a escondernos o tomar esa decisión. Si ya no aceptamos el mensaje, hay que llevarlo. Señor, Padre amado, te damos las gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar en este mensaje, por recibir esas gratas y hermosas, preciosas verdades para este tiempo, Señor. Que en medio de ese orgullo y de esa prepotencia, de esa soberbia que abunda en el corazón humano, por tu infinita gracia y misericordia, permitiste que estuviéramos aquí. Hoy nos sentimos privilegiados, Señor, a ver el cumplimiento de muchos de esos sucesos que durante años hemos venido hablando, pero que muchas personas dieron su vida por poder presenciar acontecimientos como los que hoy estamos viendo. Ayúdanos para que nuestro corazón siga humilde, sin soberbia, sin orgullo, a entender que las almas te pertenecen y no es algo de nosotros. Ayúdanos a prepararnos para la obra, para hacer conforme a tu voluntad, no en nuestras condiciones, a nuestro gusto, ni a nuestra manera, a sujetarnos 100% a ti, a sacrificar el yo, a dar ese paso de compromiso, de entender lo que tú quieres de cada uno de nosotros, disponer para que tú hagas la obra, Señor. Todo esto, Señor, que se haga conforme a tu divina y conforme voluntad. Te damos las gracias, Señor, y que cada uno de estos conceptos queden en el interior de nuestro corazón y podamos llevarlo a la práctica. Y te damos las gracias por la luz que nos sigue brindando a través del ministerio del Cuarto Año. Todos nos lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, hermano. Amén.